Bienvenidos una vez más, este es el episodio 9 del ICT Mentorship del 2022 de YouTube. Esta lección tratará el Power of Three, que es la acumulación, manipulación y distribución, además del estudio de oportunidades en la New York PM Session. Bien, estamos observando los E-mini futures del Nasdaq. Este es el gráfico continuo de TradingView. Si observan el rango diario en el que hemos estado, estamos dentro de este rango de aquí. Tenemos este swing high y este swing low. Ahora, ¿por qué selecciono esos dos puntos de referencia? Bueno, principalmente porque este es el mínimo que recientemente se creó después de tomar este mínimo de corto plazo. Ahí tomamos toda la liquidez del lado de las ventas que quedaba por debajo de ese mínimo. Retrocedimos entre este máximo y este mínimo. Volvimos a estar en un premium. Máximo del rango, mínimo del rango. Colocamos el FIB solo para obtener el nivel del 50% que nos represente el equilibrio. Cualquier cosa por debajo de eso es un descuento. Observen cómo el mercado cayó el día lunes hacia un descuento profundo, pero no tomó estos mínimos de aquí. Miren cómo cerramos el día lunes. Tuvimos una vela de indecisión. El cuerpo estaba básicamente en un lugar en el que la apertura y el cierre eran lo mismo. Si tenemos eso y el mercado está cayendo a un descuento, aun cuando podamos tener un mínimo aquí al que apuntamos como objetivo, esto puede requerir un retroceso. Ahora, observen que al cierre del día lunes tuvimos un imbalance desde este mínimo a este máximo. Durante la noche del día martes, los mercados de equities subieron hacia ese imbalance. Ese Fair Value Gap fue llenado aquí. Este mínimo y este máximo los observaremos desde temporalidades menores. Aquí tenemos el nivel inferior, que es el mínimo del Fair Value Gap en el gráfico diario. Este nivel de aquí es el extremo superior del Fair Value Gap. Aquí dirijo su atención a la operativa del día lunes. Quiero hablar un poco acerca del Power of Three, que es la acumulación, distribución y manipulación. Por lo general, mis clases lo describen así. Si soy alcista, espero que el precio de apertura esté cerca del mínimo del día o de la sesión. Luego el precio cae creando un mínimo importante y luego sube, crea un máximo y cierra cerca del máximo del día. Ahora, para ustedes no es importante tratar de predecir el precio de cierre. Trato de entrenarles es para que anticipen la probabilidad de que el mercado cree cierta clase de movimiento falso, como un Judas Swing. Un Judas Swing es un movimiento falso. Normalmente en London y en la sesión de New York hay movimientos en falso que dan inicio a un movimiento. Eso se los expliqué la semana pasada en el apartado de mi comunidad. Ahí les mostré el Judas Swing real de ese día en particular, utilizando el Fair Value Gap a partir del cual esperaba la formación del mínimo. Fallé por un cuarto de punto y se creó el mínimo del día. La idea se centra en lo que les mostraré aquí también. El lunes tuvimos una caída en el precio durante la noche. Consolida y luego tenemos un rally antes de la apertura de los equities. Aquí tenemos las 8:30 am. Si observan eso, ¿qué tenemos? Tenemos los máximos aquí que son sospechosos, son máximos relativamente iguales. Y miren lo que dejamos aquí antes de las 8:30. Tenemos un imbalance enorme. Si tomamos estos máximos después de la apertura a las 9:30, es probable que el precio retroceda y lo rebalancee. Pero miren lo que sucede. Cuando vamos a ese nivel que crea el extremo inferior del Fair Value Gap, recuerden que esto es la operativa del día lunes. El precio cae. Esta línea el lunes no estaba aquí, eso no es lo que observamos. Observamos la probabilidad de que se retroceda a esta área de aquí después de tomar estos máximos.
Si lo hace y retrocede a este imbalance, eso representa una buena oportunidad de compra. Ahora, en el imbalance de aquí, si van a la izquierda pueden ver velas bajistas que son su order block alcista. El precio cae, golpea el order block y esa es una operación para la tarde. El precio comienza a subir y consolida hasta el cierre. Durante la noche creamos una subida fuertísima. El precio subió y la mayoría del movimiento del día de hoy ocurrió incluso antes de que llegásemos a la apertura de la mañana. Retrocedimos un poco después de las 8:30 y a las 9:30 consolidamos. Hablaré un poco sobre eso en cuanto a un perfil de mercado en un momento. Caemos, creamos un mínimo importante para el día y luego subimos. El precio se acerca bastante al extremo superior del Fair Value Gap, pero no llegó ahí y no es necesario. Tal como se los decía aquí, no es necesario que traten de predecir el precio de cierre en cuanto al Power of Three, que es la acumulación, manipulación. En otras palabras, si son alcistas el precio abre y aun cuando ustedes creen que subirá, lo más probable es que exista un pequeño movimiento a la baja. Ese es el movimiento en el que deben de tratar de entrar para cazar una compra. Si lo pierden, deben de tratar de comprar bastante cerca de lo que sería el precio de apertura. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde estaría el precio de apertura? Bueno, me gusta el de las 8:30. Pueden utilizar el precio de apertura de aquí de las 8:30, lo extienden en el tiempo. Vamos por debajo, sí. Retrocedemos al imbalance y sí. Tomamos un mínimo de corto plazo, sí. Golpeamos un order block, sí. ¿Era eso un optimal trade entry? También. Muchos factores y aquí lo mismo. Tenemos al precio de apertura. Vamos por debajo, sí. ¿Cayó aún más tarde durante la tarde? Sí. Luego el precio sube tomando los máximos relativamente iguales de aquí, gravitando alrededor de ese extremo superior del Fair Value Gap en el gráfico diario. Ahora estamos en un gráfico de 5 minutos, es el mismo 14 de febrero. Les acercaré más a lo que el precio hizo aquí. De ese imbalance tenemos la porción más baja aquí, tenemos todas estas velas bajistas. Ahora, esto está anclado al order block alcista diario. Pueden ver cómo fuimos a esa zona aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 velas bajistas. Eso sería un order block completo en esta temporalidad. Velas bajistas consecutivas justo antes de una subida en el precio que crea un imbalance. Así es como encuentran sus order blocks. Un order block de altas probabilidades sería, con un bias y una narrativa alcista, busquen un desplazamiento. El desplazamiento está aquí. El mercado sube rápidamente y esas velas bajistas lo ideal es que las marquen y anticipen un retroceso a esa área. Nuevamente, este nivel es un nivel que aún no existe. No tenemos este nivel sino hasta que el lunes cierra. No se confundan pensando que tenía este nivel aquí y que yo sabía que el precio iría a ese nivel. Para nada estoy haciendo referencia a eso. Lo que digo es que miren lo que sucede. Cuando se crea este máximo, el mercado quiebra a la baja. Toda esta acción del precio de aquí es tomada al hacer el retroceso hacia ese imbalance de aquí. Desde el mínimo de esta vela hasta el máximo de esta, eso de ahí, ese es su Fair Value Gap, con un order block y una optimal trade entry. El mercado sube, aun cuando es débil, sube de forma continua. Este máximo, al cierre de este día, que es, digamos a las 4:30. Las 4:30 de la tarde es lo que considero el cierre. Ahora, el precio se mueve hasta un poco después y cierra por un tiempo, pero técnicamente el mercado cierra a las 4 en punto p.m. hora local de New York. A causa de que queda un poco de movimiento después de eso, siempre me extiendo hasta las 4:30. Ahí considero todo lo que hayamos hecho en términos del rango completo. Considero lo que hayamos dejado a la izquierda, ya sea un imbalance o piscinas de liquidez. Aquí está esa caída en el gráfico de un minuto. El precio se dirige hacia ese order block. De aquí, si observan de cerca, retrocederé una lámina porque quiero que vean lo que les muestro. Justo aquí en esta acción del precio, digamos el 14.140, 14.120, esa área de ahí la exploraré en el gráfico de un minuto. 14.140, 14.120, esa es el área. ¿Ven ese pequeño gap de ahí? ¿Lo ven? ¿Ven este swing high?
vamos por encima, creamos un Fair Value Gap ahí y retrocedemos. Esta es una operación de la tarde, serían las 2 de la tarde, hora local de New York. Estamos dentro del order block, dentro del Fair Value Gap. Estamos dentro de un retroceso hacia un Fair Value Gap que comprende la formación de un impulso al alza en el mercado que está dentro de un retroceso de mayor escala. Ahora, no sabemos si este será el parámetro de cierre para ese Fair Value Gap diario. No es necesario que sepamos eso aún. Pero este es un escenario probable para las compras y podemos buscar un retroceso dentro de este rango de aquí. O una toma de buy stops aquí. O quizás aquí. Es un impulso flojo, pero aún así seguía subiendo. Aquí está ahora el día 15 de febrero de 2022. Miren que tuvimos una enorme subida en la noche, técnicamente durante la sesión de London. Ahora, todos preguntan, ¿habría tomado yo esta operación? No, me la habría perdido y si hubiese estado despierto no la habría visto venir, digámoslo así. Esto fue una completa sorpresa para mí cuando desperté y lo vi. Pero quiero que piensen en que cuando tienen estos impulsos nocturnos, esos movimientos enormes en la noche antes del inicio de la sesión de New York, cuando operan equities, esto funciona para Forex también. Lo importante es que no traten de seguir el precio. Esto es a lo que me refiero cuando les digo no lo sigan, no lo sigan. La semana pasada, mientras comentaba y explicaba el Nasdaq, les daba un Fair Value Gap en tiempo real y les explicaba hacia dónde creía que iría. El precio luego creó el mínimo para la sesión de New York de ese día y eso es lo que explicaba. Revísenlo. Revísenlo y verán que es bastante obvio. Esa misma lógica la amplificaré aquí. Durante la noche, ¿qué hacía el mercado? Subía. Cuando abrimos a las 8:30, ¿entramos aquí a comprar solo porque haya subido durante la noche? No, no lo seguimos. Tienen que esperar. No lo seguimos. Debemos de esperar por más información. ¿Y qué información esperamos? Bueno, normalmente cuando vemos un gran impulso al alza o a la baja, existe una consolidación que toma lugar apenas después. Ahora, no siempre, a veces el precio continúa subiendo o bajando y ustedes o perderían el movimiento o con suerte podrían participar, pero esto es lo que normalmente busco. Si hay bastante movimiento durante la noche, ¿qué es la noche? De 2 a 5 de la mañana. Si ahí tenemos un movimiento grande, como el que estamos viendo aquí, de inmediato pienso, no operes demasiado, no esperes entradas ni salidas perfectas ni precisión. Espera un movimiento realmente importante. De otra forma, podrías quedar atrapado. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando tenemos la apertura aquí a las 8:30, miren a la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos este máximo de aquí y luego tenemos el mínimo aquí. Podemos utilizar estos porque son relativamente iguales, pero me gusta este. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta ese? ¿Qué hay por debajo? Un Fair Value Gap, ¿lo ven? Es probable que el precio caiga después de crear esta acumulación. Miren ese movimiento. Ahora, en cuanto a estudio personal, hay 2 o 3 youtubers que yo sigo y que operan los índices de los mercados de equities. No trato de decir nada malo de ellos, pero sí me gusta oír lo que piensan porque no miran el mercado como yo lo hago. No digo que no sean rentables porque han mostrado operaciones reales. Entran a las operaciones, las toman, algunas veces ganan, otras no. Pero me gusta leer, como si fuese un Squawk Box, lo que sería su interpretación del precio. Ellos ven esta área de aquí y esto va y viene. Creen que si viene acá subirá y que si viene acá caerá. Son escenarios que ocurren de forma aleatoria en sus live streams. Cuando yo observo el precio, escucho que ellos quieren comprar. Y cuando ellos tratan de comprar, eso quiere decir que ellos estarían cazando una continuación de ese movimiento. Para mí es ideal ver la formación de un mínimo. Ahora, esto es lo que tuvimos para hoy. Comenzamos cayendo, eso es bueno. Creamos un pseudo Judas Swing, pero creó el precio un buen mínimo y giró a partir de ahí.
No, miren la acumulación. Además, creo estos mínimos sospechosos aquí, mínimos relativamente iguales. Por debajo de eso se acumulará liquidez en el lado de las ventas, sell stops. Cuando el precio comienza a subir, todo el que hubiese comprado en la noche colocaría su stop loss justo por debajo de eso. Y cuando eso ocurre, ese es el escenario que busco. Ahora, a primeras en mi mente, y esto es lo que quiero que entiendan, si hay un movimiento grande en la noche, eso es para equities y no para Forex. Esta parte no aplica a Forex, es solo para operar el Nasdaq, el Dow y el E-mini S&P. Si tenemos un movimiento grande durante la noche, eviten la sesión de New York. No se involucren en la sesión de New York, esperen hasta llegar al otro extremo del almuerzo, a la 1 de la tarde, hora de New York. Luego anticipen la toma de los mínimos formados durante el almuerzo de New York, o los mínimos de la sesión de la mañana en New York, que es lo que tenemos aquí. Miren cómo subimos y no tomamos los máximos relativamente iguales que se formaron antes de las 7 de la mañana, ¿lo ven? Ahora, esto de aquí, sabemos que este rango de aquí arriba es el extremo superior del Fair Value Cap, porque lo sabemos, porque el día 14 acabó con una vela de indecisión en el gráfico diario. Es probable que vayamos hacia el máximo de ese rango. Este sería el mínimo del rango. Tenemos la posibilidad de ir por debajo de ese mínimo que se formó inicialmente en la sesión de New York. Tenemos un Fair Value Cap aquí con sell side cuando aún estamos por tomar la liquidez en el lado de las compras de aquí alrededor del, no sé, 14.575. Luego llegaríamos al máximo del Fair Value Cap, o el extremo de este, sería como el nivel de resistencia de eso. Este es el Draw Liquidity, y aquí tenemos un Draw Liquidity menor con ese Buy Side Liquidity. Miren lo que tenemos en términos de la acción del precio. El Nasdaq cae tomando el Sell Side y yendo a ese Fair Value Cap, ¿lo ven? Miren los cuerpos de las velas. No es limpia la forma en la que se respeta ese nivel que está ahí detrás. Ahora, eso no es aleatorio, estos son principios algorítmicos en desarrollo y estos mercados son increíblemente precisos cuando están en mejores condiciones. Ahora mismo, si han estado operando con fondos reales o si han estado tratando de seguir la acción del precio, ha habido muchísimo. El precio hace un impulso y luego comienza a consolidar y eso frustra mucho si están tratando de obtener movimientos sostenidos en el precio o si es que no saben cómo operar en rangos tan inconsistentes como este. Yo en lo personal no creo que esto represente operativa de altas probabilidades, pueden terminar atrapados, perdiendo operaciones, pueden deteriorar su cuenta. Si no se controlan a sí mismos, pueden quemar sus cuentas bajo este tipo de condiciones. ¿Cómo evitan eso? ¿Cómo evitan quemar sus cuentas o reducirlas? Y si son operadores de alta frecuencia, ¿cómo reducen esa frecuencia y buscan los mejores escenarios? A partir de lo que les estoy mostrando aquí, esperan, no persiguen el impulso de la noche. Esperan que el mercado les dé un mínimo bajo el cual todo el que actúa en la noche querrá colocar sus stop loss después de que el precio comience a alejarse de ahí. Es aún mejor cuando no tienen una toma en este máximo aún. ¿Ven cómo se detuvo ahí? Luego cayó. Eso lo que hace es diseñar la liquidez. El precio sube, consolida, crea un mínimo, comienza a subir y todos piensan, no quiero perder mis beneficios, no quiero dejar de hacer más dinero. Pero tengo que colocar un stop loss aquí porque los libros me dicen que tengo que hacerlo. Yo hice lo mismo, no trato de desmeritar a nadie, sino que estoy repitiendo lo que un trader retail pensaría y la lógica detrás de esto. La narrativa con este día se basaba en que los stops se recortaban por debajo de estos mínimos. La sesión de la tarde, que nuevamente crea el mínimo del día, toma la liquidez en el lado de las ventas, va a un Fair Value Cap y luego sube. Ahora, aquí enseñaré un poco más acerca de eso. Miren. En realidad, aquí debajo no tenemos un Fair Value Cap, pero eso nos da la base para esperar que el precio comience a subir en la tarde. Ahora, a las 2 de la tarde, las 14 en el gráfico de TradingView, ahí comienzan las 2 de la tarde en relación a la hora local de New York. Tenemos un mercado que cae hacia un imbalance aquí. Tenemos liquidez restante por debajo de estos mínimos relativamente iguales que es tomada. ¿Y qué estamos viendo? Hemos visto un impulso en el precio a partir del cual no creemos que sea necesario regresar aquí, porque la lógica se centra en que hemos tomado los stops de las posiciones de la noche ahí debajo. No hay razón para que el mercado quiera regresar, pero tenemos este mínimo y estos mínimos relativamente iguales de aquí creados después del New York Launch. El New York Launch va desde el mediodía hasta la 1 de la tarde hora local de New York.
Tenemos un imbalance y vamos ahí. ¿Qué tan probable es que se llene el imbalance completo y que después se vaya a por ese mínimo? No es algo probable. No es algo probable después de ver esa toma ahí debajo. No es ideal darle a esos traders otra oportunidad de entrada. Ya fueron sacados. Por tanto, el mercado será más reservado a la hora de formar nuevos escenarios para continuar un impulso al alza. Toman la liquidez por debajo de esos mínimos relativamente iguales, sacan esos stops, sube y cae. Observen, tenemos un swing high justo ahí. Lo quiebra. ¿Va el mercado por encima? Sí. ¿Fue energético? Sí. ¿Hay un fair value gap? Sí. El mercado cae aquí y crea un mínimo de corto plazo. Ahí pueden comprar, no habría nada de malo, pero digamos que la perdieron. Es un gráfico de un minuto, digamos que la perdieron y el mercado comenzó a subir aquí, pero luego les da otra oportunidad. Muchas veces se me han formado operaciones de este tipo en las que yo buscaba algo, esperaba la ocurrencia de un escenario y ya fuese que mi teléfono sonara o me iba a tomar una bebida que no tenía a mi alcance y tenía que tomarla del otro lado del escritorio, repentinamente el precio se iba, despegaba y me la perdía. El Fair Value Gap es aún mejor cuando tienen Sell Side Liquidity por debajo de un mínimo de corto plazo. El precio cae ahí y pueden utilizar ese mínimo como su entrada o el nivel menos un tick. Este mínimo de corto plazo se formó a las 2:34 p.m. Ahora, si observan la figura del mínimo aquí arriba, ese es el valor que representa la vela, por eso lo ven resaltado aquí. Tomé la captura con el mouse bajo la vela. Por eso me referencia el precio de aquí en cuanto a esa vela. Pueden ver que el mínimo está en el 14.528 y medio. Pueden comprar en un límite en el 14.528 y un cuarto. Podrían aún tratar de entrar en el 28 exacto. De cualquier manera, es un buen lugar para colocar una orden límite. Bajo el mínimo de corto plazo de aquí colocan su stop loss después de que se forma ese fair value gap. Esas son las reglas. Tienen su punto de entrada, su stop, y entre esos dos puntos hay, digamos que tienen 14 y un cuarto en términos de riesgo, 14 puntos o handles y un cuarto en el riesgo total. Asumamos que estaban operando, digamos, 6 contratos del micro. Esencialmente lo que buscan es comprar y arriesgar $85 para hacer más o menos $300. Es más o menos un 1 a 3.5 en cuanto al riesgo-beneficio, más o menos. No lo calculé, eso para aquellos a los que les gusta calcular. Ahora, este valor de aquí es importante porque quiero que vean bajo estas condiciones que no pueden esperar que esto sea perfecto. No pueden esperar entrar en el punto más mínimo sin drawdown, sin pérdida temporal en la posición y que se vaya de inmediato a su favor. Nada de eso. Pueden ver que en esta vela, si hubiesen comprado aquí, habrían tenido 9 puntos de drawdown. O básicamente $54 si hubiesen operado 6 micros. Obviamente sería más si hubiesen operado un mini porque serían $20 por handle. En general, este es un buen cero para la tarde utilizando la lógica. Aun cuando esto no nos dio un fair value gap en relación a los escenarios que les estoy enseñando, el hecho de que tomemos stops en la tarde nos da la base para el bias de la tarde. Ahora, ¿qué les enseñé aquí? Les enseñé que pueden utilizar estos puntos de referencia relacionándolos al sentimiento subyacente que ya existía. Si no operaron en la noche ni tomaron ese impulso, yo no entré ahí, no hice nada con eso. Si se lo perdieron, no importa porque eso es algo que más tarde les dará más ideas y eso les dice cuándo evitar la sesión de la mañana. No la operen. ¿Qué estarán haciendo todos? Piensen en eso. Todos se despertaron y vieron estos mercados y ¿qué quisieron hacer? Querían comprarlo porque estaba subiendo muchísimo, querían seguirlo. Esa idea muchas veces lleva a perder operaciones. También inicia el ciclo en el que comienzan a perseguir. Luego, cuando el mercado acumula y se tienen condiciones de mercado inestables,
literalmente esto se vuelve un soplete para sus cuentas si no saben detenerse o si no saben lo que están haciendo. Pueden literalmente entrar a millones de operaciones y quemar la cuenta. Última lámina para terminar esto. Aquí está amplificado el gráfico de 1 minuto, swing high, quebrado, fair value gap ahí, tenemos un mínimo de corto plazo aquí, que lo denoté acá. Básicamente es el nivel en el que entrarían con la idea de entrar por debajo del nivel en el que están los sell stops. El precio va por debajo de ahí. Ahora, algunos de ustedes han mencionado en la sección de comentarios, ¿invalida esto el fair value gap? No, la idea con los fair value gaps es, miren el cuerpo de esta vela, ¿no se respeta el nivel? Sí. Ahí yo pienso, bueno, sé que el precio algunas veces, especialmente en estos momentos, es muy volátil y de acuerdo a eso, permite un mayor grado de imperfección en la entrega del precio. Utilizando la lógica de los fair value gaps como la base de mi idea de entrada, le doy permisividad al stop. El precio no llegó ahí, no le sacó. Básicamente, ¿qué tuvieron ahí? Estuvieron a 5 handles más o menos de ser sacados. Ahora, verlo en vivo puede hacer que se pongan nerviosos, pero en algún punto tendrán que acostumbrarse a esto al operar en estas temporalidades tratando de ser muy ágiles. Tendrán que aprender a confiar en los escenarios y a dejar que los stops hagan su trabajo. Si el precio les saca, es solo una operación en la que se equivocaron, no es su carrera. Buscan la próxima. Ahora, daré esto aquí como bonus. Interprétenlo por lo que es. El precio sube, despega, pero aún así no toma la liquidez en el lado de las compras que queda aquí. No se tomó. Luego tenemos este imbalance. El precio retrocede y que golpea el order block. Esa es una compra y pueden, si se perdieron esta, pueden entrar en esta basándose en la lógica que les enseño en el canal de YouTube. Esto es algo que realmente se los he enseñado en el canal de YouTube. Este patrón de aquí es exactamente lo que expongo en mi High Probability Short Term Trading o Scalping Series. No recuerdo exactamente el nombre, pero este patrón está ahí. Luego el precio busca la liquidez. Ahí hay dos escenarios. Tomé algo de las lecciones gratuitas que ya están en el canal de YouTube, también amplifiqué algo que he estado enseñando en esta mentoría. Espero hayan encontrado esto útil. Hasta la próxima, cuídense.